Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablarles del factor de riesgo físico. Este factor de riesgo es uno de los más importantes dentro de los 6 factores de riesgo que existen a nivel de prevención de riesgos laborales. El día de hoy vamos a abordar este factor de riesgo que es significativo para la gestión que se realiza hoy por hoy en la empresa. ¿Qué es el factor de riesgo físico? Vamos a hablar conceptos, factores de riesgo más significativos, ¿sí? Y vamos a tener un poquito de conceptos básicos, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Probabilidad. Nosotros cuando entendemos qué es la probabilidad, es la posibilidad que ocurra algún suceso, ¿sí? Alguna exposición peligrosa en función de la exposición que puede tener el trabajador. La probabilidad de que se accidente alguien, la probabilidad de que sufra un accidente, ¿de acuerdo? Peligro. Se conoce el peligro como fuente o situación con el potencial de causarnos daño. Muchas veces los peligros nosotros nos ponemos poner en situaciones peligrosas o también nosotros podemos estar expuestos a diferentes peligros de nuestro entorno. Por ejemplo, como tenemos pisos a desnivel, podemos tener herramientas sin guardas de seguridad, etcétera. Riesgo. Es la probabilidad de que el trabajador sufra un accidente. ¿Listo? Cuando nosotros entendemos que el riesgo siempre lo vamos a tener eh, en diferentes factores específicamente, es importante generar medidas preventivas. Y vamos a ir abordando una por una. Factores de riesgo. Como habíamos visto, el riesgo es la posibilidad de que un trabajador se accidente, ¿no? Pero cuando hablamos de factores de riesgo, son características, rasgos de una persona que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente. Ejemplo, nosotros tenemos factor de riesgo ergonómico, factor de riesgo físico, el ruido, la iluminación, entonces predispone a que el factor de riesgo, en este caso iluminación, pueda generar un efecto negativo en el trabajador. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Son 6. Físico, mecánico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. En este pequeño taller vamos a abordar el factor de riesgo físico. Cuando nosotros hablamos de ejemplos de las lesiones que son causadas por los diferentes factores de riesgo, hablar del factor de riesgo físico, por ejemplo, el más significativo, ruido. Puede generar accidentes o enfermedades a futuro. Accidentes como el trauma acústico, sí, por el nivel de exposición a ruido elevado, o enfermedades que son a largo plazo, a una exposición deliberada, podrían generarnos hipoacusia, lo que nosotros conocemos como sordera. El factor de riesgo mecánico, accidentes con máquinas, herramientas, superficies de trabajo y enfermedades no genera directamente enfermedades del factor de riesgo mecánico. Factor de riesgo químico, accidentes por intoxicaciones agudas por plaguicidas o enfermedades como dermatitis por químicos. ¿Sí? El factor de riesgo biológico, ¿sí? El factor de riesgo biológico, por ejemplo, puede ser efectos de pinchazos, ¿sí? Y podría generar enfermedades como hepatitis, por ejemplo. Esto estamos nosotros expuestos cuando existen personal médico, personal que está expuesto a secreciones, a fluidos, ¿sí? El factor de riesgo ergonómico. Accidentes, lumbalgias, cervicalgias por levantamiento manual de cargas o a futuro podemos tener enfermedades como túnel carpiano. Nosotros podemos tener exposición a una lumbalgia y la enfermedad ya es un síndrome de túnel carpiano. Es importante mencionar en esta capacitación que las enfermedades vienen por el tiempo de exposición, no pueden ser generadas de manera inmediata. ¿De acuerdo? El psicosocial es otro factor de riesgo. El factor de riesgo psicosocial puede generar accidentes tal vez por distracción, por desconcentración y enfermedades del síndrome de trabajador quemado, síndrome de burnout o el síndrome de agotamiento laboral, ¿no? Riesgos físicos. Es aquel factor ambiental que se encuentra valga la redundancia, que se encuentra en el medio ambiente de trabajo y que podría generar, de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición, efectos en el trabajador. Vuelvo y repito, es aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos en la salud del trabajador dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición que él esté frente al factor de riesgo físico. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo físico? Ventilación, ruido, iluminación, radiación, temperaturas extremas, incluso la vibración. Cuando nosotros hablamos de ventilación, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer énfasis en que existe tanto ventilación natural como ventilación artificial, ¿sí? Efectivamente, la ventilación natural y la ventilación artificial. Cuando hablamos de ventilación natural, es básicamente
la ventilación que ingresa por ventanas, por espacios que nosotros tenemos destinado para aquello. Y ventilación artificial es básicamente en los lugares donde tenemos ventilación asistida, sistemas de renovación de aire y demás. ¿Qué es importante? La exposición a lugares con ventilación deficiente es insuficiente, podría generarnos cansancio, agotamiento, sofocación, asfixia, enfermedades respiratorias. ¿Qué es importante en este punto? Que nosotros siempre garanticemos tener un nivel de ventilación adecuado. Y si por algún motivo no lo tenemos, es importante que nosotros tratemos de tener periodos en los cuales salimos a tomar el aire, tal vez no en el espacio donde estamos, pero sí tratar de buscar una renovación de aire natural. Es importante, siempre las empresas van a garantizar que nosotros tengamos ventilación adecuada. Sin embargo, este particular es importante ponerlo sobre la mesa y como medida preventiva buscar este nivel de ventilación natural. Ruido. Este es el factor de riesgo que más exposición o que efectos negativos podría generar. ¿Y cómo se mide el ruido? El ruido, bueno, es básicamente, como su nombre lo explica, son situaciones en las cuales nosotros estamos expuestos a sonidos que podrían ser estridentes, que podrían generar efectos en nuestros oídos. Básicamente, hoy por hoy la normativa legal vigente en el Ecuador establece que una persona con 85 decibeles puede estar expuesto máximo hasta 8 horas de trabajo. A más ruido, menor tiempo de exposición. Si yo tengo 90 decibeles, máximo 4 horas. 95 decibeles, máximo 2 horas. Y a más de 100 decibeles, 1 hora de exposición. ¿Qué es importante? Siempre hacer la valoración médica con la audiometría correspondiente para determinar el nivel de audición tanto en oído izquierdo como oído derecho. Existen dos tipos de ruido, el continuo y el de impacto. Por términos didácticos, el ruido continuo es básicamente un taladro. Es continuo. Y el de impacto es un martillo que va golpeando y se va generando ruido. Es importante controlarlo porque a largo plazo podría generar trauma acústico, sí, o incluso hipoacusia. Como medida preventiva, en este caso, si no se puede controlar el nivel de ruido, es importante dotar del equipo de protección auditiva adecuado para la actividad en la cual estamos expuestos a ruido. Iluminación. Dos tipos de iluminación, natural y artificial. Si nosotros tenemos un ambiente de trabajo con una excesiva cantidad de iluminación o deficiente cantidad de iluminación, puede generar en dos sentidos. Si nosotros podríamos tener efectos, si es exceso, deslumbramiento en la parte de nuestros ojos, o si es deficiente, sobrecarga en la parte nosotros que tengamos que forzar la vista para poder tener una mejor visualización. Por eso es importante siempre tener exámenes visuales periódicos de acuerdo a nuestra actividad económica, ¿sí? Y de otra manera también es ir generando pausas activas. Aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos músculos en los ojos y si nosotros generamos pausas activas, podríamos generar que se alivien de alguna manera también nuestras pupilas, nuestros ojos, y esto va a ayudar. Importante siempre el seguimiento y el control del factor de riesgo. Yo no puedo estar expuesto a un nivel de iluminación excesivo. Si estuviera en ese caso, pues siempre es importante que se pueda canalizar con la empresa cualquier situación o mejora en este aspecto. Como recomendaciones, si yo tengo una ventana, por ejemplo, atrás mío una ventana y yo pongo mi pantalla en este sentido, lo que vamos a ocasionar es la iluminación ingresa, choca en la pantalla y rebota hacia nuestros ojos. Por eso es importante que si yo tengo una ventana en la parte trasera donde yo estoy trabajando, cerrar las cortinas o a su vez colocar en otro ángulo la pantalla de visualización de datos. Eso es importante. ¿Listo? Radiaciones, no estamos expuestos, no es nuestro caso de manera general, cuando se tiene exposición a diferentes tipos de radiación ionizante, no ionizante. Sí, es importante que nosotros tengamos valoraciones médicas. Por términos generales, he querido ponerle aquí, porque es uno de los factores de riesgo físico comunes también. Temperaturas. Temperaturas extremas. Cuando nosotros hablamos también de temperaturas, pueden ser altas o bajas, pues podemos nosotros estar dentro de los límites permisibles. Cuando se hace trabajos en oficina, el rango tiene que ir desde 17 grados centígrados a 27 grados centígrados como tolerancia de temperatura ambiental. Y cuando hacemos nosotros trabajos
debajo de los 14 o de 25 grados, nosotros ya tenemos que tener otro tipo de actividades. Como es de conocimiento, también tenemos temperaturas en algunos de los procesos de la empresa y es por eso es importante siempre la evaluación médica, el gasto metabólico que nosotros podamos tener y el equipo de protección adecuado. A veces escucho que muchas personas me dicen, pero solo me voy a demorar 5 minutos. Eso se llama exceso de confianza. Siempre ocupemos nuestro equipo de protección personal porque es la única barrera entre el factor de riesgo y entre el trabajador. Podemos tener un golpe de calor o un shock por frío y esto, pues lógicamente va a generar efectos negativos en nuestra salud. No comprometamos nuestra salud. Recuerden que en casa nos espera nuestra familia y lo que busque es que regresemos igual o mejor que cuando salimos. Vibraciones. Tal vez no es el caso en rotomartillos, pero sí máquinas que podrían generar un nivel de vibraciones. Que es importante siempre nosotros evaluar los equipos que se encuentren adecuados, que no tengan desperfectos. Si es que fuera el caso, siempre notificar. Las valoraciones médicas son adecuadas, ¿sí? Y es importante que la valoración médica esté atada a el tipo de maquinaria, a la cantidad de exposición, el tiempo de exposición que yo tengo para evitar cualquier efecto negativo en la salud. Estamos expuestos a desórdenes musculoesqueléticos, enfermedades cardíacas, gástricas o mentales al nivel de exposición deliberada. Es básicamente lo que yo les quería mencionar el día de hoy. Quiero despedirme con este mensaje. Las cosas buenas pasan a quienes las esperan y las mejores a quienes van por ellas. Todo lo que hacemos en seguridad es trabajo en equipo y les agradecemos mucho que nos ayuden con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. De antemano les agradezco mucho.